Hay pactos que se firman con tinta, pero hay pactos que se firman con sangre. Pactos que no nacen en templos ni en palacios, sino en noches oscuras donde Dios habla. Esta historia ocurrió hace miles de años, lejos de las cámaras, lejos de los libros modernos, pero lo que pasó aquella noche cambió la historia humana. Algunos lo llaman promesa, otros alianza, pero quienes lo estudian a profundidad dicen que es el pacto que sostiene a Israel hasta hoy. Y lo curioso es que, aunque millones lo han leído, pocos han comprendido lo que realmente sucedió. No fue solo un acuerdo. Fue un juramento eterno. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar te hará mirar la Biblia con otros ojos. Si llegas al final, entenderás por qué este pacto aún respira. Y quizás, entenderás algo sobre tu propia vida también. Antes de Israel, no había Israel. No había templo. No había Torá. No había nación. Había ciudades llenas de ídolos, sacrificios paganos, costumbres confusas. Se creía en el sol, en la luna, en estatuas de barro que no hablaban. Y entre toda esa multitud, un hombre. No era rey, no era profeta reconocido, no estaba rodeado de ejércitos ni riquezas. Su nombre era Abram, un hombre común, con una esposa estéril, sin hijo, sin linaje, sin herencia que dejar. Humanamente hablando, su historia terminaría ahí, tal vez con una tumba anónima y recuerdos que se desvanecerían con el tiempo. Pero Dios vio algo en él. No sabemos qué, pero lo vio. Y entonces, Dios habló, no con un rollo escrito, no con un ángel visible, solo una voz que no solo informa, sino que llama, una voz que corta el silencio del alma. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo dónde, no le mostró el mapa, no le garantizó comodidad, solo le pidió fe. Aquí aparece el primer hilo de misterio. Dios no le muestra el destino, solo el inicio. Y así es con muchos llamados. Primero el paso, luego el camino. Dios le promete lo impensable a un anciano sin hijos. Haré de ti una nación grande. Te multiplicaré. Bendeciré a los que te bendigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Puedes imaginar la escena? Abraham mira sus manos, las arrugas, la edad. A su esposa Sara, sin hijos, sin esperanza de maternidad. Nada cuadra, nada tiene sentido. Y aún así, Abraham cree. Aquí es donde se siente la tensión narrativa. Un hombre creyendo lo que no ve. Una promesa que parece una burla al calendario. Pero así comienza el pacto. ¿Cuántas veces Dios te prometió algo que no entiendes? ¿Cuántas veces lo que ves no coincide con lo que crees? A veces la fe no es ver más. A veces es avanzar con menos. Pasaron años. La promesa no llegaba. Sara seguía sin hijos. La tierra seguía lejos. Abraham podría haber desistido. Pero un día, Dios lo llama fuera. Fuera de la tienda. Fuera del techo. Fuera de sus límites visuales. Mira las estrellas. Así será tu descendencia. No una, no 10, no 100. Incontables. Abraham no solo vio estrellas, vio futuro. Y entonces el pacto inicia. Dios le pide animales para sacrificio. Un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham obedece. Los parte. La sangre toca el polvo. El olor a sacrificio llena la noche. Se forma un pasillo entre los cuerpos. Eso no era casualidad. En la antigüedad, dos hombres de pacto caminaban, por medio de animales, partidos como señal de compromiso. Era un juramento de vida o muerte. Quien fallara al pacto, sufriría el destino del animal. Pero aquí ocurre lo inesperado. Abraham no camina. Dios lo hace caer en un sueño profundo. Y en medio de ese sueño, aparece un horno humeante, una antorcha de fuego, símbolos de la presencia divina. Y entonces sucede la escena más misteriosa de toda la historia del pacto. El fuego pasa solo, sin Abraham, sin otra parte humana, solo Dios. Como si dijera, yo me comprometo, aunque tú falles, aunque tu pueblo caiga, aunque el tiempo pase, yo cumpliré. Y mientras muchos predican la promesa, pocos hablan de este detalle. Aquí está el misterio oculto. El pacto no dependía de Abraham, dependía de Dios. Por eso Israel, con sus fallas, persecuciones, exilios y guerras, aún vive, aún vuelve, aún existe. El pacto lo sostiene. Este pacto no era solo tierra, era linaje, era propósito, era profecía. Podrías quitar reyes, templos, ciudades, y aún así el pacto seguiría vivo, porque no nació en piedra, nació en palabra. Un pacto que anunciaba un futuro más grande que Abraham, un descendiente que traería bendición a todas las naciones. Un cordero, un hijo, un Mesías.
Pero aún no diré su nombre aquí, porque antes debemos observar algo más. Quizás tú también esperas una promesa que no ves. Quizás el calendario dice, no se puede. Pero Dios dice, espera. Abraham tuvo que aprender a confiar, cuando nada tenía sentido. Y tal vez, este video llegó a ti, porque estás en tu propio desierto de fe. No fue fácil. Abraham tuvo dudas. Sara rió. A veces pensaron ayudar a Dios. De ahí nació Ismael, un hijo fuera del pacto, prueba de que la impaciencia complica procesos. Pero aún así, Dios no canceló la promesa, no retiró su palabra, no rompió el juramento. ¿Por qué? Porque el pacto lo sostuvo Dios, no el hombre. Y llegamos al punto más intenso antes de revelar el misterio final. Dios pide algo incomprensible. Sacrifica a tu hijo. Isaac era la promesa, era el futuro, era el fruto del pacto, y Dios lo pide en altar. Abraham camina 3 días. Cada paso es pregunta, cada noche es silencio, pero sigue caminando, hasta que levanta el cuchillo. Y cuando la hoja brilla en el aire, una voz grita, «No extiendas tu mano». Dios había visto su corazón, y en lugar de Isaac, un cordero aparece, colgado entre espinos, atorado en un zarzal. Pon atención, este detalle no es casualidad. El pacto apuntaba a algo, o a alguien. Hemos caminado por promesas, fuego, sangre y fe. Hemos visto un pacto que nació en lo imposible. Pero aún falta entender por qué Dios caminó solo. Falta descubrir el hilo que une a Abraham con la cruz. Falta entender por qué este pacto es eterno. Si continúas conmigo, te mostraré el secreto que ha permanecido escondido a los ojos de muchos. Prepárate. Lo que viene puede cambiar tu fe para siempre. Ya vimos cómo aquel pacto, aparentemente simple, escondía una profundidad que muchos pasaron por alto. Pero ahora debes entender algo. Ese pacto no solo cambió la historia de Israel, también cambió la nuestra. Y hoy vas a verlo con una claridad que tal vez nunca antes habías escuchado. Israel no era el más fuerte, ni el más grande, ni el más santo. Humanamente, no calificaba para ser el pueblo escogido. Pero Dios no escoge como los hombres escogen. Los reinos eligieron por poder, las naciones por riqueza, los imperios por territorio. Dios eligió por propósito. Él no vio lo que Israel era, sino lo que llegaría a ser bajo pacto. Y aquí empezamos a desenredar el misterio. El pacto no solo daba tierra, protección o leyes. El pacto daba identidad. Israel no sobrevivió a la historia. Israel fue cargado por una promesa. Y una promesa cargada por Dios no puede morir. Ningún imperio pudo destruirlos por completo. Ni Egipto, ni Asiria, ni Babilonia, ni Roma. Todos desaparecieron. Israel sigue de pie. No por ser fuertes, sino porque hay un pacto escrito con fuego divino. Un pacto que no se ve con ojos naturales, pero marca generaciones como marca el ADN. Cuando Dios dijo, «Seré tu Dios y tú mi pueblo», no era poesía, era decreto. El cielo se inclinó sobre una nación pequeña, y desde entonces todo lo que se levanta contra ella entra en conflicto con la palabra eterna. Los pactos en la Biblia no eran ideas, eran contratos espirituales con cláusulas y sangre. La sangre era la firma, el altar era la mesa del acuerdo, el sacrificio era la garantía. Por eso el pacto fue sellado con sangre desde Abraham, confirmado con sangre en el Sinaí, y consumado con sangre más adelante, en un monte llamado Calvario. Pero no nos adelantemos, porque aquí viene una parte que pocos explican con claridad. Israel no fue protegido solo por obediencia, sino por pacto. La obediencia activaba bendición, pero el pacto garantizaba identidad. Aunque se apartaron, aunque fallaron, aunque tocaron exilio y lágrimas, Dios no anuló su palabra. Porque un pacto de Dios no es un contrato humano que caduca. Un pacto de Dios es eterno porque Él es eterno. Y tal vez te preguntas, ¿por qué este pacto tenía que ser tan profundo? ¿Por qué Dios escogería a un pueblo tan frágil, tan pequeño, tan imperfecto? Aquí está lo impactante. Dios buscaba mostrar al mundo su carácter, su amor, su fidelidad. No necesitaba gigantes, sino corazones. El pacto fue la herramienta para revelar su gloria. Porque si Dios levantaba a una nación fuerte, la gloria sería de ellos. Pero si levantaba a una nación débil, y nadie podía destruirla, la gloria sería únicamente suya. Imagina por un momento a Israel caminando por el desierto, sin ejército, sin tierra, sin recursos, sin armas. Y aún así, ningún enemigo pudo borrarlos del mapa, no porque eran capaces, sino porque estaban pactados. Aquí empieza el giro final. Aquel pacto que unió a Dios con Israel no fue el final de la historia. Fue el anuncio del que vendría a cambiarlo todo. Estaba escrito que un día nacería, el Mesías del pueblo pactado. ¿Lo ves?
No era solo un pacto político o territorial. Era un pacto preparado para traer salvación al mundo. Sin pacto, no hay nación preservada. Sin nación preservada, no hay linaje. Sin linaje, no hay Mesías. Sin Mesías, no hay cruz. Sin cruz, no hay salvación. Todo comenzó con un pacto. Un pacto aparentemente oculto, pero eterno en propósito. Y ahora escúchame bien, porque esto no es solo historia antigua. Este pacto también te toca a ti. Cuando Jesús derramó su sangre, el pacto con Israel se abrió como un río para alcanzar a todo aquel que crea. No reemplazó a Israel, lo extendió. Ahora quien crees en Cristo, entra a un pacto mayor, más perfecto, más glorioso, no nacido por linaje, sino por gracia. Israel fue escogido por promesa, tú eres alcanzado por misericordia. Israel fue guardado por pacto, tú eres redimido por sangre. El pacto que cambió la historia de Israel, ahora cambia la tuya. Quizá pensaste que estabas solo. Quizá creíste que tu historia era casualidad. Pero si estás escuchando esto, es porque Dios también te llamó por pacto. No importa cuán lejos hayas estado, cuán roto te sientas, cuánto tiempo creas perdido. Los pactos de Dios no caducan, las promesas de Dios no expiran, y su misericordia no se agota. Si guardó a Israel entre naciones y siglos, ¿cómo no te guardará a ti hoy? Si reconstruyó lo que fue destruido, ¿cómo no podrá restaurar tu vida, tus sueños, tu corazón? Si cumplió su promesa con Abraham después de generaciones, Él también cumplirá la palabra que habló sobre ti. Porque el pacto no fue historia. El pacto sigue vivo. El pacto que muchos no vieron. Fue el mismo que mantuvo encendida la historia. Y hoy ese pacto toca tu puerta. Dime, ¿vas a ignorarlo o vas a responder? Si este tema te estremeció y quieres profundizar más, en el próximo video veremos algo que pocos se atreven a estudiar. Cómo el pacto se renueva con sangre y por qué la cruz no fue derrota, sino coronación. Activa la campana, suscríbete y quédate conmigo. Aún no has escuchado lo más grande.